Buenas tardes, bienvenidos a este segundo encuentro del curso de peritos tasadores brindado por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Córdoba. Si hacemos un pequeño repaso de la clase anterior, estuvimos hablando de lo que es tasaciones, de los diferentes métodos que podemos utilizar y también en la primera clase ya aprendimos una fórmula para aplicar que era la del método indirecto, que teníamos que aplicar esa fórmula conforme a cuál era nuestra duda o nuestra incógnita que nosotros teníamos a resolver, si era el valor total del inmueble o el valor de la renta del inmueble, teniendo como dato principal, ¿no es cierto?, o primordial, la tasa de interés y en ese caso el valor total del inmueble. Espero que lo hayan comprendido bien, por lo tanto vamos a seguir avanzando en el curso y lo que vamos a hablar, el tema de hoy va a ser pura y exclusivamente de lotes, que son una de las cosas que uno de los bienes que nos pueden solicitar a nosotros una evaluación. Puede ser un lote, puede ser edificado o no, ¿sí? En este caso, en estas clases vamos a hablar pura y exclusivamente del lote sin edificación, para saber nosotros diferenciar entre una cosa y otra, qué método utilizar también para esta tasación de un lote y qué cosas vamos a tener en cuenta. Para empezar entonces y adentrarnos en el tema específicamente, vamos a tener que tener en cuenta para un lote factores o elementos externos y factores o elementos internos que atañen pura y exclusivamente a nuestro objeto de estudio, en este caso el lote. Entonces, en estos factores o estos elementos intrínsecos también podríamos decir, intrínsecos, extrínsecos, internos o internos, como para que ustedes puedan tener un mejor entendimiento. Estos elementos intrínsecos o internos son aquellos factores o elementos que atañen pura y exclusivamente al lote en sí. Es decir, al lote que es nuestro objeto de estudio. Para ello nosotros vamos a tener que tener en cuenta estos elementos. Ustedes dirán, ¿por qué? Y porque van a incidir luego para la evaluación total del inmueble. Tenemos que hacer un estudio pormenorizado de lo que nosotros estamos tasando. Entonces, desde el punto de vista de los elementos intrínsecos vamos a tener en cuenta, por ejemplo, las medidas y proporciones de este lote, vamos a tener en cuenta las formas, si son regular, irregular, triangular, vamos a tener en cuenta también el nivel de este lote, el suelo, el tipo de suelo y también en este caso, por ejemplo, para algunos criterios, en los elementos internos o intrínsecos también agregan el pavimento dentro que esté ubicado, ¿no es cierto?, en la arteria donde está emplazado este lote. Con respecto a las medidas y proporciones, es un elemento importante. ¿Por qué sería un elemento importante? Porque conforme a las medidas que tenga el lote, vamos a poder darle una mayor o una menor funcionalidad, ¿sí?, o aprovechamiento a este inmueble. Por ejemplo, si tuviésemos un lote que tasar de 7 metros de frente por 50 metros de fondo, y ustedes podrían decirme, es una buena cantidad de metros. Sí, es cierto, es una buena cantidad de metros si multiplicamos la superficie total, pero desde el punto de vista de la funcionalidad, para poder aprovechar, para poder edificar en ese lote, realmente no sería muy funcional, porque solamente tendríamos 7 metros de frente. Está bien, 50 metros de fondo, pero a la hora del aprovechamiento, repito, para la edificación, por ejemplo, el tener 7 metros, eso ya nos está a nosotros impidiendo tener una cochera, porque para la cochera se utiliza generalmente 3 metros, ¿sí? Entonces,
Al tener 7 metros, sí, voy a tener un frente, pero la cochera, como habría que ya desde ese punto de vista, no quiere decir que no se podría construir una cochera en un lote de frente de 7 metros, pero ya tendríamos que hacer todo un estudio arquitectónico para poder llegar a un mejor aprovechamiento de ese lote. Sin embargo, va a ser diferente si nosotros lo que tenemos que tasar, que para muchos estudiosos es un lote ideal, el de 10 metros de frente por 30 de fondo. Para otros es el lote ideal 11 metros de frente por 30 de fondo. ¿Por qué estos 10 u 11 metros de frente? Porque como estábamos hablando anteriormente, desde el punto de vista del aprovechamiento, desde el punto de vista, por ejemplo, de poner o de edificar una cochera, que es importante una cochera desde el punto de vista de una casa, ¿no es cierto? Vamos a tener esos 3 metros para poder realizar esa cochera. Entonces, si me preguntan cuál sería un lote ideal entre 10 por 30 o entre 7 por 50 metros, y toda la vida va a ser el de 10 metros por 30, por ser más homogéneo, si bien es rectangular, ¿no es cierto?, la forma, va a ser mucho mejor y mucho más favorable al momento de, como dije antes, de la construcción en ese lote. Por eso es importante saber cuáles son las medidas. ¿Cómo vamos a saber las medidas? Y bueno, eso lo vamos a sacar del título de propiedad, porque de la plancheta catastral, o mejor dicho, del cedulón municipal o del cedulón de rentas, lo que nos va a informar es la superficie total directamente, nos va a decir cuál es el frente y cuál es el fondo. Entonces, desde el punto de vista del título o desde el punto de vista de la matrícula que nosotros podamos obtener desde el registro de la propiedad de la provincia, nos van a delimitar bien allí cuáles serían los metros de frente y cuáles serían los metros de fondo. Entonces, volvemos, uno de los elementos principales o importantes al momento de la tasación, por ejemplo, de un lote, es, entre tantas cosas, las medidas y proporciones. Otra de las formas u otro de los elementos, mejor dicho, que vamos a tener en cuenta va a ser la forma. Una cosa es que tenga un lote en forma rectangular, como el que estábamos hablando recién en el ejemplo. Otra cosa es que tenga forma cuadrada, forma triangular. ¿Por qué? Porque también esas formas que tengan el lote va a incidir directamente en el aprovechamiento o cómo podemos aprovechar mejor en ese lote, ¿sí? Al ser triangular, ¿se puede edificar? Sí, por supuesto que se puede edificar, pero ya vamos a tener que hacer un estudio arquitectónico más pormenorizado para poder tratar de al máximo sacarle beneficio a esa forma del lote. Otro de los elementos intrínsecos que hablamos también es con respecto al nivel. Bueno, acá hago un poquito, una pausa, ¿no es cierto? Quiero comentarles que siempre, en todas mis clases, ustedes van a tener después un PowerPoint aclarando, o mejor dicho, reafirmando todo lo que yo estoy dando en la clase, para que a ustedes les quede registro de eso para el momento que ustedes tengan que estudiar para poder resolver el parcial o el trabajo práctico que van a tener que tener más adelante, ¿no es cierto? Entonces les va a quedar registro, porque yo les voy a hacer como una síntesis de toda la clase en el PowerPoint. Eso no quiere decir que directamente vayan al PowerPoint y no escuchen la clase, porque obviamente yo lo que hago es simplemente dar unos pequeños tips en ese PowerPoint, o a un modo, como decir, de ayuda a memoria, pero ustedes tuvieron que haber estado atentos en la clase para recordar por qué está tal palabra, por ejemplo, en el PowerPoint. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, ya nombré
los dos elementos intrínsecos que dijimos primero, medidas y proporciones, la forma regular o irregular de ese lote, y ahora el otro elemento que vamos a hablar es con respecto al nivel. ¿Qué sería el nivel? El nivel es un elemento muy importante también en estos factores intrínsecos del lote, porque el nivel sería la relación que existe entre el lote con respecto a la vereda. ¿Y por qué sería importante esto? Porque si el lote está por debajo del nivel de la vereda, para la construcción se va a tener que rellenar ese lote. Y eso va a demandar, lógicamente, un gasto extra, porque es traer tierra a través de un camión especializado que traiga, apisonar, rellenar, y todo eso son gastos extras que uno tiene desde el punto de vista para poder llegar al nivel. ¿Por qué tendríamos que llegar al nivel de la tierra? Porque en el caso de que sea menor al nivel, de la vereda, porque en el caso de que sea por debajo de la vereda, lo que vamos a tener es tendencia a que ese lote se inunde. Entonces eso lógicamente no está bueno, no es factible, no es posible que pase eso, no sería conveniente, esa sería la palabra justa, de que suceda eso. Entonces vamos a tener que rellenar. Ahora, ¿qué pasa si nuestro lote está por muy superior al nivel de la vereda? También nos va a demandar un costo extra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener que hacer es extraer, sacar, a menos que nosotros decidamos que sea mayor, pero eso va, y de todas maneras eso va a demandar un costo extra, porque tendríamos que hacer una escalerita, un punto de acceso para poder ingresar al inmueble. Entonces, el nivel, repito, es un elemento importante y es la relación que existe entre el lote con respecto a la vereda. Y ya que estoy hablando de nivel, voy a adelantarme un poquito para que ustedes entiendan, y voy a hacer acá mismo una diferencia entre una palabra y otra. Entre los factores extrínsecos, es decir, los factores externos, vamos a encontrar la altimetría, ¿sí? ¿Qué sería la altimetría? Es la ubicación que tenemos del lote, pero con respecto a la cuadra. Hago esta salvedad y hago esta aclaración porque después, en el momento de realizar los trabajos prácticos, por lo general los alumnos confunden entre nivel y altimetría, y son dos cosas muy diferentes entre sí. Si bien las dos lo que tienen en cuenta es la relación que hay entre una cosa y otra, repito, el nivel es la relación que hay del lote con respecto a la vereda. La altimetría es la relación que hay del lote con respecto a la cuadra. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Me adelanté un poquito porque eso, como dije antes, es un factor o un elemento extrínseco, pero bueno, me pareció que era bueno, que era positivo hacer ya mismo la diferencia entre una cosa y otra. Dijimos que otro de los elementos intrínsecos o internos del lote sería también el suelo. El suelo hay que hacer un pequeño estudio, que sea un suelo compacto, que pueda soportar, ¿no es cierto?, cierta edificación. En el caso de que tengamos la posibilidad de hacer un edificio en altura, hay que hacer el estudio del suelo para que éste soporte semejante peso. Entonces también es un elemento importante con respecto a eso. Y el otro de los elementos, que hay algunos que lo agregan, también hay algunos autores que agregan también como elemento interno, es el pavimento. Eso ya es con respecto a la calle. Yo lo pondría más como un elemento extrínseco, más que intrínseco, pero bueno, algunos autores agregan también el pavimento dentro de los elementos internos. Entonces, hagamos un repaso de los elementos internos o factores intrínsecos, que son aquellos elementos
que atañen pura y exclusivamente al lote en cuestión, en este caso, que es mi objeto de estudio. ¿Cuáles son los factores que voy a tener en cuenta? Medidas y proporciones, formas, que sea regular, irregular, triangular, el nivel, el suelo y, como algunos autores establecen también, el pavimento. Hasta allí serían los factores internos, ¿no es cierto?, a grandes rasgos explicados. Dijimos también entonces que los lotes están compuestos también por factores externos o extrínsecos, es decir, son aquellos elementos que no atañen pura y exclusivamente al lote en sí, sino esto se refiere a los elementos que van circundando al lote. Entonces, desde ese punto de vista, los elementos que tendríamos que tener en cuenta sería la ubicación, la ciudad, el barrio o manzana, el barrio o zona, la manzana, la cuadra, la ubicación del lote dentro de la cuadra, los factores positivos y negativos que tendrían y la altimetría, que fue lo que estuvimos hablando un poquito recién para hacer la diferenciación con el nivel. Entonces, nos abocamos ahora a los factores externos para explicar cada uno de estos elementos. Dijimos primero la ubicación. Bueno, lo primero que vamos a tener que saber es la ubicación, dónde está entablado, dónde está este lote que nosotros tenemos que tasar, ¿no es cierto?, que es nuestro objeto de estudio. ¿En qué ciudad está? Saber que la ciudad se divide después en barrios o zonas, ¿no es cierto? Y estas zonas pueden ser diferentes, se puede tratar de una zona comercial, una zona residencial, puede ser un barrio, por ejemplo, este lote que está ubicado en un barrio que recién se está construyendo o recién se está consolidando, que todavía no está determinado ciertos comercios, que lógicamente el tener comercios en la zona va a dar siempre una plusvalía, porque la persona no va a tener que trasladarse a otro lado para poder preverse de los elementos indispensables para la vivienda, para su sustentación, mejor dicho, para su sustento, esa sería la palabra correcta. Vamos a tener que tener en cuenta también el lote, dónde está ubicado dentro de la cuadra, ¿sí? La cuadra sería la calle que está dividida entre dos arterias. Una cosa es que el lote esté ubicado en el medio, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la cuadra, que es lo que nosotros llamaríamos lote medial. Otra cosa es que el lote esté ubicado en la esquina. Ahí estaríamos hablando de lote esquina. Entonces, va a incidir también en el valor total que nosotros vamos a arribar a este inmueble, donde está ubicado el lote dentro de la cuadra. Repito, una cosa es que va a tener un valor si es un lote esquina, otro valor si es un lote medial. También hasta va a incidir dentro de la cuadra. Quizás a ustedes les puede parecer un poco imposible, pero en una misma cuadra quizás una vereda valga más que la vereda del frente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque con respecto a qué es lo que está consolidado. Si en un lote, y estamos hablando de una zona comercial, por ejemplo, una vereda tiene mucho más comercios y la vereda del frente está todavía lotes sin edificar y demás, y lógicamente va a valer más, y repito, siendo siempre una zona comercial, va a valer más esos lotes que están dentro de la cuadra, donde está más consolidada, donde más comercios, por ejemplo, existan en ese momento de la evaluación del inmueble. Entonces,
También lo que tendríamos que tener en cuenta es los factores que va a tener positivos o negativos que están enclavados dentro de ese lote. ¿Qué serían los factores positivos o negativos? A ver, vamos a suponer que tenemos un lote y está, por ejemplo, está ya alguna disposición, algún proyecto en el cual se establece que en la cuadra siguiente se va a edificar un shopping. Y ya se están viendo las construcciones de que se está edificando un shopping ahí. Eso es un factor positivo, que obviamente eso va a ayudar a dar un mayor valor, un punto a favor del lote que estamos nosotros evaluando, porque es un factor positivo que esté, por ejemplo, un shopping cerca, ¿sí? O un centro comercial. Entonces por eso yo decía que tenemos que hacer un estudio pormenorizado también de toda la zona que está circundando nuestro lote en cuestión. Entonces, sería un factor positivo, vuelvo a repetir, que se esté edificando. A ver, y acá yo haría una salvedad. Una cosa es que esté un proyecto en que ahí se va a edificar un shopping, pero de aquí a que se edifique, no sabemos si se va a hacer realmente o no. Entonces, nosotros como tasadores siempre tenemos que tasar lo que vemos, nunca lo que nos parece que va a pasar. Así viniera alguien y nos diga, tenemos que se va a hacer allí no sé, el Palacio Ferreira se va a extraer ahí en este lugar, por ejemplo, a una cuadra del lote que nosotros estamos tasando. Y nosotros hoy no tenemos prueba, nosotros tenemos que tasar lo que vemos, a menos que haya empezado la construcción, eso es otra cosa. Por eso, repito, nosotros siempre tenemos que tasar lo que vemos. Y si ustedes me permiten, les voy a contar una anécdota de una tasación. O sea, a lo largo de todos estos años de ejercer como perito tasador, tengo muchas anécdotas y a mí me parece que son positivas por ahí comentárselas, porque creo que es algo que ustedes van a poder, ayuda a poder entender mejor la materia, ¿no es cierto? Una vez, hace varios años atrás, yo había salido sorteada como perito tasador oficial para que yo tasara un predio camino a Tanti, cerca del banco, de un banco que hay allí, unos predios que al ser Tanti un lugar turístico es una zona donde está el banco, creo que era el Banco Nación, donde tenía allí predios que eran para recreación de los empleados. Yo tenía que tasar justamente el lote que estaba colindante a este banco, ¿no es cierto?, donde estaban todas las cosas recreativas que son para los empleados que vayan y pasen. O sea, eso existía, pero el lote de que yo tenía que tasar era un lote muy bonito, realmente el paisaje era muy bueno, estamos hablando de Tanti, tenía un río que corría, que realmente eso para una futura edificación hubiese sido totalmente positivo, y el motivo por el cual habían solicitado la actuación de un perito tasador oficial era para la regulación de honorarios de un abogado. Entonces, esa regulación de honorarios del abogado, de la parte actora, dependía de la evaluación de ese inmueble que se iba a hacer. Entonces, no tenía peritos de control en este sentido, estaba yo y no habían decidido las partes que cada uno nombrara un perito de control, así que yo estaba sola en este caso. Como única perito, digamos, ¿sí? A eso me refiero. Voy un día, obviamente, luego de todos los procedimientos que tenía que hacer, el acta de aceptación de cargo, el acta de audiencia de inicio de tareas periciales,
fijo una fecha de inspección in situ, voy a esta inspección in situ, el abogado me acompaña y me decía, todo el tiempo me decía el abogado, miren Martillera, acá se va a hacer una edificación, van a hacerse cabañas con los mejores materiales de construcción, se va a hacer acá un campo recreativo, o sea, maravillas, algo realmente paradisíaco, según lo que él me comentaba. Ya están los planos para hacer, me mostró los planos, que supuestamente se iba a realizar allí todo ese campo recreativo, ¿no es cierto? Y él me decía, así que usted tiene que ponerle más valor a eso, porque mire todo lo que se va a hacer. A mí no me consta. A mí no me consta, está bien, yo estoy viendo los planos, pero yo no vi ni siquiera una mísera piedrita que habían puesto ahí para empezar a edificar. No había absolutamente nada. Y como decíamos en la primera clase, la tasación tiene que ser objetiva e imparcial. Yo no puedo tasar algo que no veo. ¿Sí? Entonces, más allá de la insistencia de este abogado, que lógicamente él tenía sus intereses, a él le convenía que yo tasara lo más alto posible ese lote, ese predio, ¿no es cierto? Era un predio grande, que yo tasara lo más alto posible, suponiendo que ya estaban allí las cabañas construidas, porque a él lógicamente le iba a beneficiar en la regulación de honorarios que iba a ser el abogado, que iba a ser el juez. Pero yo no iba a estar cumpliendo con mi deber ético y profesional, que es tasar lo que yo veo, y yo no estaba viendo absolutamente nada de los espejitos de colores que me estaba diciendo el abogado. Entonces yo tasé lo que vi, es decir, por supuesto dije que era una zona comercial, saqué el valor del metro cuadrado, adjunté fotos, adjunté el lago que corría, que eso sí, el día de mañana iba a ser beneficioso para el momento que si se llegara a decidir construir ahí algo para el turismo. Pero a mí hoy no me constaba nada de eso. Entonces yo tasé lo que vi. Lógicamente el abogado se enojó conmigo, me dejó de hablar, me dejó de saludar por los pasillos de tribunales, pero yo dormí como siempre con la conciencia tranquila que yo cumplí con mi deber. Obviamente el valor a lo que él quería fue mucho más bajo, pero yo tenía que tasar lo que veía. Y les cuento una cosa, ahora en enero pasé por allí, me acordaba del predio que yo había tasado y está tal cual como yo lo tasé hace 10 años atrás, o sea, está bien, yo no digo que hayan falseado este abogado los planos, por ejemplo, yo creo que el proyecto estuvo, pero de aquí a que se haga, como dicen ese famoso dicho, del hecho al trecho, bueno, no me acuerdo, pero bueno, hay mucha diferencia, uno puede tener muchas ideas, pero de aquí a que se puedan llegar a concretar es a veces poco probable. Miren lo que yo les comento de algo específico. Después de 10 años que yo había tasado ese terreno, pasé ahora en enero, repito, y estaba tal cual. Entonces, me seguí felicitando a mí misma porque digo, tasé lo que yo vi, punto. Por más que hayan sido con los mejores materiales de construcción, yo tengo que tasar lo que veo. Un perito tasador oficial tiene que tasar lo que ve, no lo que va a pasar a futuro. Y volviendo al caso de que estábamos hablando de los factores positivos o negativos. En una tasación, estamos hablando a través de una tasación, por ejemplo, judicial, yo podría decir como perito oficial que está previsto realizar un shopping a 100 metros del inmueble que yo voy a tasar. Está previsto, pero de ahí a que se haga es otra cosa.
¿sí? Entonces, es diferente a que yo vea que ya están trabajando en el lugar, están los cimientos, se está trabajando en la edificación de ese, en este caso, shopping, ¿sí? Entonces, eso sería, como dijimos antes, un factor positivo que yo lo podría agregar muy bien a mi informe pericial y por qué no tratar de decir si va a valer un poco más ese lote, y seguro que sí. Ahora, también como hay factores positivos, puede ser que hayan factores negativos. ¿Qué podría ser un factor negativo? Y bueno, y que esté el lote y a media cuadra o a una cuadra del lote que yo tenga que tasar esté una villa, ¿sí? Una villa que obviamente, sin discriminar ni desmerecer, es una inseguridad para la persona que vaya a entablar allí una edificación, porque con todas las cosas que está pasando, es un factor negativo que esté una villa, por ejemplo, colindante con el lote que yo voy a tasar, o que esté, por ejemplo, una fábrica que tenga olores insalubres. A ver, cuando vamos camino hacia Río Ceballos y siempre uno pasa por ahí por la ruta E53 y tenemos unos aromas que son de las avícolas que hay en la zona. Y bueno, y si yo tengo un lote y detrás tengo una avícola, ahí va a ser un factor negativo por los olores que va a emanar de esa avícola, ¿no es cierto? Entonces, yo como tasador voy a tener que tener en cuenta. Eso sería, entre otras cosas, por ejemplo, los factores negativos. Y bueno, y el otro elemento, el último, sería la altimetría, que como expliqué hace un rato, si hacemos la diferencia con el nivel para una mejor comprensión, decimos que la altimetría es la ubicación que tiene el lote, pero con respecto a la cuadra. Y con respecto a altimetría, para que ustedes puedan tener en cuenta, les voy a dar un caso concreto. Espero que todos puedan ubicar, y si no, traten de ver después por el Google Maps o algo así. La calle Martín García, por ejemplo, que tenemos acá en Córdoba, es una calle que está muy empinada. Entonces, una cosa va a ser, la cuadra está así, ¿no es cierto?, empinada. Una cosa va a ser un lote que está ubicado acá y otra va a ser el lote que está ubicado acá abajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor por el desagüe pluvial y demás afecte al que está acá abajo con respecto al que está arriba. Sin embargo, están en la misma cuadra, pero muy bien pueden valer diferentes. Seguramente el que está alto va a valer más que el que está aquí abajo, como yo dije, por todas las consecuencias que podrían tener si este no tiene un buen sistema pluvial, ¿sí? Como hablaba hoy también, una cosa es que esté un lote medial, dijimos que es el que está entre las dos calles o las dos cuadras, y otra cosa es que sea en un lote esquina. Bueno, con respecto a esto, los lotes esquinas, hay dos criterios muy contrarios entre sí. Hay algunos que dicen que el lote esquina vale más que el lote que está en el medio, y hay otros criterios que dicen lo contrario, que el que va a valer más va a ser el lote el medial que el de la esquina, y da los factores positivos y negativos que tendría por ser un lote esquina y por tener un lote medial. ¿Qué serían estos factores? A ver, en el lote esquina valdría más. Según mi criterio, el lote esquina valdría más si estamos en una zona comercial. ¿Por qué? Porque a mí el lote esquina me va a beneficiar con respecto a un comercio por el sistema de vidriado, por el sistema de visibilidad que voy a tener, por el sistema de exposición de mis productos al ser un lote esquina, ¿no es cierto? Entonces, en una zona comercial sí va a ser positivo eso. Pero si estamos hablando de una zona residencial que sea un lote esquina, muchas veces es negativo. Y les voy a explicar por qué.
Primero porque yo tengo que, por orden municipal, ¿no es cierto?, tener un retiro que es de la 8ª. Ahí ya me está quitando terreno que es mío, está bien, es una disposición, yo tengo que dejar esa 8ª, pero es un terreno que yo estoy dejando de aprovechar, ¿sí? Una porción de terreno que estoy dejando de aprovechar. Por otro lado, son más impuestos. Por ser 2 frentes, son más impuestos que tengo que pagar. Por otro lado, con respecto a la seguridad, también, porque estoy como muy expuesta a la calle, ¿no es cierto? Tendría que poner, en el caso de la zona residencial estamos viendo, ¿no? De que sea para uso residencial ese lote. Poner un muro perimetral que sea alto, quizás con la concertina, o sea, voy a tener que aumentar en factores de seguridad para poder estar más tranquila, ¿sí? Entonces, es cierto lo que dicen algunos, que al ser zona residencial, el que sea lote esquina no va a ser tan beneficioso como el que sea lote medial, que en ese caso yo no tendría que dejar una 8ª, entonces yo puedo ocupar y aprovechar todo el terreno que me corresponde. Al ser medial y hay casas colindantes, es como que uno se siente más con respecto a la seguridad, ¿no? Más tranquilo, que no es como el de la esquina que saltan la tapia y ya están en mi patio. En este caso tendrían que pasar varios inmuebles hasta llegar a mi patio. Entonces está muy controvertido este tema de que si el lote esquina vale más o vale menos. Yo creo que si es lote esquina, al ser zona residencial, repito, ser zona comercial, perdón, y sí me va a beneficiar mucho más, pero al ser zona residencial, igual yo creo que tendríamos que darle una plusvalía a este lote o darle un punto a favor, porque me da la opción de que yo pueda hacer un frente o el otro, por ejemplo, elegir cuál quiero que sea el ingreso principal de mi casa, en ese caso. Por el otro lado se podría hacer una cochera al ser esquina, ¿no? Se podría, desde el punto de vista residencial también, más allá de la seguridad y más allá de que tendríamos que pagar más impuestos por ello, quizás se podría aprovechar desde otro punto de vista ese lote que sea lote esquina. Con respecto también a la ubicación del lote, decíamos que tenemos que tener en cuenta qué es lo que está alrededor. Si yo tengo un lote donde al frente tengo una escuela primaria, por ejemplo, y no siempre va a ser positivo, ¿por qué no va a ser positivo? Porque siempre va a haber el bullicio de los chicos, escuchar el timbre de recreo, siempre va a estar la calle ocupada por los padres, los transportes escolares que retiren a los chicos. Por ejemplo, otra cosa, que tenga una comisaría. Hay algunos que dicen, no, pero sería positivo que tenga una comisaría. Para mí no sería positivo, porque van a estar constantemente, los autos, por ejemplo, que secuestran, lo dejan en la vereda de la comisaría, entonces afean un poco el paisaje de la cuadra. Supongamos que en mi calle, o mejor dicho, en mi lote, o que yo voy a hacer ahí una edificación, tenga justo la parada de colectivos. Algunos podrían decir, qué bueno el tener la parada de colectivos en la puerta de tu casa. No es que sea negativa, pero no me parece tampoco bueno tener la parada de colectivo allí. ¿Por qué? Porque siempre voy a querer sacar el auto a lo mejor de la cochera y siempre va a haber gente que están haciendo cola, haciendo fila para que venga el colectivo, escuchar las frenadas del colectivo constantemente, a lo mejor que siempre esté sucio, la vereda por la gente que está ahí esperando. A ver,
Para que se entienda un poco, repito, no es que yo soy negativa o pesimista, para nada, simplemente estoy diciendo las cosas que a mí me parecen, quizás para otros sea positivo, y no critico tampoco eso y acepto totalmente esa opinión. En tasaciones yo siempre digo una frase que es conocida, no es que la haya inventado yo, que dice: nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Si bien la tasación tiene que ser objetiva, no podemos apartarnos de que sea algo subjetivo también. Entonces, lo que para mí puede ser algo negativo, tener una parada de colectivo en la puerta de mi casa, para otro tasador puede pensar que eso es positivo porque viene el hijo de la señora tarde y baja del colectivo y ya está en su casa. Son criterios diferentes, son opiniones diferentes que yo las respeto. Desde mi punto de vista personal, para mí sería negativo tener una escuela al frente, tener la comisaría al frente o al lado, tener una parada de colectivo, pero bueno, cada uno va a depender de lo que cada uno piensa o después justifica, ¿no es cierto? Cada uno tiene su pensamiento y todos lo tenemos que respetar. Entonces, repito, si bien tenemos que ser objetivos, no podemos apartarnos también de la subjetividad, que es lo que a mí me parece que está bien, para otro tasador quizás le parezca que no. Entonces, repito, nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Pueden haber dos tasaciones y no por eso van a ser totalmente iguales al valor al que uno arriba, justamente por esto, por la subjetividad que uno agrega o carga en esa tasación. Entonces, lo importante sería que, si bien, a ver, vamos a un ejemplo concreto. A mí me piden para que yo tase un lote, ya que estamos con el ejemplo del lote. Y para mí el lote vale 850.000 pesos. Y le dan a su vez a otro tasador para que también lo tase. Y para ese tasador le da 890.000 pesos. ¿Cuál está mal? ¿El mío de 850? ¿El de él que llegó a 890.000 pesos? Y no, para mí ninguno de los dos es tan mal. Convengamos que la diferencia o la brecha que hay entre el valor final de uno y otro no es muy grande. Entonces, no es que esté mal uno o el otro, simplemente uno dio más valor a algo que el otro no. Lo malo sería que yo haya llegado, por ejemplo, a 850.000 pesos al valor final y el otro tasador haya llegado a 2 millones. Epa, ahí sí, acá pasa algo, no puede ser uno o 2 millones y el otro 850.000 pesos. ¿Se entiende? Entonces, ahí vamos a rever, a ver cómo me justifica esta persona que dio el valor final 2 millones y qué me justifica esta persona que dio 850.000 pesos, porque la brecha a simple vista es muy larga, entonces allí sí no sería positivo, pero entre 850.000, entre 890.000, 850.000, 870.000 no hay mucha diferencia. Es más, a veces entre esos 850 y 870, por ejemplo, podría darse la diferencia en los decimales, que es lo que yo siempre les digo a mis alumnos cuando hacen el ejercicio práctico. Yo no les voy a bajar nota porque, por ejemplo, a uno le dio 870 y al otro 850. Porque a lo mejor el de 870 tomó decimales que el de 850 no lo tomó. ¿Y está mal la tasación? No está mal. Simplemente uno tomó decimales y otro no. Pero yo lo que voy a tener lo que voy a tener en cuenta, lo que a mí me va a importar más, va a ser qué método utilizó, qué fórmula aplicó y si aplicó bien las fórmulas. Obviamente el valor final también me va a importar, pero si hay poca diferencia entre un valor y otro, no por eso yo lo aplazaría o diría está mal tu tasación. Espero haber sido clara. Nos tomamos unos 10 minutos por favor y ya regresamos en un ratito. Muchas gracias.
Bueno, hecha la pausa, seguimos. Estábamos hablando de los lotes. Y otro de los elementos fundamentales que tendríamos que tener en cuenta al momento de tasar un lote, que es lo que se va, obviamente el objetivo va a ser edificar, es tener en cuenta lo que establece el artículo la ley 8256, que es una disposición municipal. Obviamente estamos hablando de aquí una disposición municipal de Córdoba, en el cual establece el uso de suelos, ¿sí? Eso lo podemos ver muy bien en internet. Si entramos a la página de la municipalidad, vamos a un link que dice uso de suelo, y allí si cliqueamos se va a desplegar y buscamos esta ley, que es la 8256, repito, para que lo tengan en cuenta. Es realmente muy importante porque establece las disposiciones al momento de la edificación en Córdoba, y van a ser estas disposiciones o estas posibilidades van a permitirse conforme a la zona donde están ubicados los lotes, ¿sí? Esto está dividido en circunscripciones, la ciudad de Córdoba en sí, y está dividido, por ejemplo, circunscripción G1, G2, D, C, está por letras, ¿no? Y conforme a eso es lo que ellos habilitan, lo que a nosotros llamamos el FOS y el FOT. ¿Qué sería el FOS y qué sería el FOT? FOS, la sigla es así, como se pronuncia, F-O-S y F-O-T. FOS significa factor ocupación del suelo y FOT significa factor ocupación total. ¿Por qué les parece a ustedes que podría incidir en la evaluación que yo realice el FOS y el FOT que tenga un determinado lote? Porque con respecto a la disposición que me da la municipalidad, me va a decir qué FOS pertenecería al lote y qué FOT pertenecería. Entonces, si tenemos un FOT y un FOS alto o amplio, a este lote que yo tengo que tasar me va a beneficiar, porque voy a poder dar un mejor aprovechamiento con respecto a la construcción. Es decir, si tengo un FOT, por ejemplo, 5, quiere decir que dentro de esa superficie total voy a poder construir 5 veces esa cantidad de metros que tengo en la construcción total. Ya vamos a explicar bien de qué se trata este tema. Pero en el caso, por ejemplo, vamos a hablar que es una zona que está en continuo avance, ¿no es cierto?, que es el barrio General Paz. Y todas las construcciones que se están haciendo en el barrio General Paz es edificios en altura. Cuanto más alto, más cantidad de FOT tenga, quiere decir que más cantidad de pisos, por ejemplo, es lo que yo voy a poder construir allí. Y entonces, desde el punto de vista de la inversión, no va a ser lo mismo un lote que tenga un FOT 1 a un lote que tenga un FOT 5, porque el aprovechamiento que yo voy a poder hacer en ese lote que es FOT 5 va a ser muy superior al FOT 1. Pero bueno, vamos a un ejemplo concreto para que ustedes puedan entender. Espero que tengan lápiz, papel y, como siempre, una calculadora para que ustedes conmigo podamos ir haciendo esas operaciones matemáticas, y así ustedes van cotejando si les da el mismo resultado al cual yo estoy arribando acá en el ejercicio. Quiero que tengan en cuenta que en todas mis clases van a tener que tener siempre a mano la calculadora, porque vamos a hacer muchas operaciones matemáticas. Entonces ténganlo a mano para que ustedes vayan cotejando y, como dije anteriormente, comparando. Vamos a hacer de cuenta, vamos ahora a un ejemplo concreto, que yo tengo un lote en el cual es 10 metros de frente por 450 metros de fondo. Lo primero que yo voy a tener que hacer es saber cuál es la superficie total.
Para eso voy a multiplicar 10 por 45 y me va a dar la superficie total de este lote, es decir, 450 metros. Según yendo yo haciendo un estudio pormenorizado y yendo a la ley de la 8.256 que le hablé, que es del uso de suelo con respecto acá a Córdoba, me dice que de este terreno, vamos a llamar que el terreno es A, ¿sí? Me dice que el FOS es de 40% y me dice que el FOT es 3. Es así como ustedes van a visualizar que establecen, ¿no es cierto?, en la ley. ¿Qué significa esto? El FOS es lo que me dice la cantidad de metros que yo voy a poder construir desde el punto de vista de planta baja. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a multiplicar 450, que es mi superficie total de terreno, por 40%, ¿cuánto me da? A ver, vamos a hacerlo juntos con la calculadora. Y me da que 450 por 40 por ciento me da 180. Ese es el resultado que me da. Entonces, en este lote en particular, yo voy a poder construir en planta baja 180 metros cuadrados. ¿Estamos? Ya sé lo que puedo construir en planta baja. Ahora tengo que ver lo que voy a poder construir en altura. Y me dice que el FOT, porque dijimos que, vuelvo a repetir, el FOS significa factor ocupación del suelo y FOT significa factor ocupación total. Entonces, el FOT me dice que es 3. ¿Cómo voy a saber esto? En cantidad de metros, ¿a cuánto equivaldría? Voy a multiplicar 453, que era mi superficie total de terreno, por 3. ¿Qué resultado me da ese? 450 por 3 me da 1350. Es decir, que voy a poder construir 1350 metros. Pero acá hay que hacer una salvedad importante. A estos 1350 metros quiere decir que es la ocupación, o mejor dicho, la edificación o en metros cuadrados total que voy a tener que hacer es 1350. Pero yo ya tengo 180 en planta baja. Entonces, lo que tendría que hacer es restar 1350 menos 180 en el caso que yo ya haya construido los 180 metros ahí abajo, ¿no es cierto? Lo que me dice el FOS de 180 es que yo puedo construir hasta 180 metros. No quiere decir que tenga que ser sí o sí 180 metros. Pero entonces, si hacemos la resta 1350 menos 180, me da un resultado de 1170. Es decir, que si yo en planta baja construí 180 metros cuadrados, en altura voy a poder construir 1170. ¿Por qué? Porque sumado a estos 180 metros es lo que me da el FOT, el factor ocupación total, que es 1350 metros. Pero ¿qué pasa? En esta disposición también, la 8.256, establece también, aparte de los metros que puedo utilizar del FOS y el FOT, también voy a tener que respetar las medidas, por ejemplo, la línea de retiro que voy a tener que hacer, cuántos pisos, quizás yo pueda construir únicamente hasta 2 pisos, por ejemplo, podría ser solamente hasta 10 metros de altura, pero ahí yo voy a tener que, o mejor dicho, el arquitecto o el ingeniero civil o quien esté haciendo el proyecto, estos 1170
distribuirlo en esos 2 pisos, por ejemplo, o en esos 10 metros que me está permitiendo esa disposición municipal, que obviamente la tenemos que acatar. Entonces, eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. Repito, porque muchas personas se equivocan y piensan que el FOT es 1350, ¿no? Y suponen que a estos 1350 le pueden sumar el FOS, que es 180. No, ahí hay un error muy importante, porque los 1350, y como está diciendo en la palabra, es factor ocupación total. Entonces, yo ya voy a tener que deducir lo que yo he edificado en planta baja. Por eso es que hicimos esta resta. Si yo ya edifiqué 180 en el FOS, que es lo que me permitía a mí, ¿no es cierto?, voy a restar esos 180 que yo ya había edificado. Entonces lo que a mí me queda por edificar es 1170 en altura. Repito, siempre vamos a tener que respetar la línea de retiro, la altura, todas esas disposiciones que esa misma ley 8256 es la que me va a ir indicando cómo es lo que tengo que hacer respecto a la zona o la ubicación que es mi estudio, ¿no es cierto?, que es donde está ubicado justamente el lote que yo voy a enclavar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todas las zonas tienen el mismo FOS y el mismo FOT. Va a depender de dónde está ubicado mi lote, hacer un estudio a qué pertenece, por ejemplo, la zona C, y ahí me va a decir, bueno, la zona C tiene un FOS tanto, un FOT tanto, una línea de retiro tanto, unos metros de altura para edificar de tanto, y yo tendré que realizar mi proyecto de edificación conforme a esas normas que me está estableciendo la ley 8256. ¿Qué les parece si vamos a un ejemplo después en el PowerPoint para que ustedes puedan hacer un ejercicio y a ver si entendieron este tema? Porque repito, es un tema fundamental. Si a nosotros nos piden tasar un lote, y vamos a tener que hacer el estudio del suelo, porque conforme a eso va a ser la rentabilidad y la productividad que vamos a poder realizar a ese lote, ¿sí? Hay algunas zonas que tienen el FOT 1, es decir, que solamente se va a poder edificar la cantidad de metros cuadrados de superficie total. Siempre vamos a tener que multiplicar la superficie total para poder deducir cuál es el FOS y cuál es el FOT de ese lote. Y sobre todo para una inversión, por ahí nos pueden pedir que hagamos una tasación y que nosotros pudiéramos sugerir también qué rentabilidad o qué productividad se va a poder dar en ese inmueble. Desde esa manera, a lo mejor como corredores inmobiliarios, si tiene un FOT 5, tendríamos también, podríamos aportar un justificativo de venta para poder decir ese valor al que arribamos, porque tiene una capacidad de edificar importante, ¿sí? Un FOT 5 realmente es una buena capacidad para poder edificar en altura, sobre todo. Entonces, desde ese punto de vista puede ser también un muy buen argumento de venta si estamos hablando desde el punto de vista de corredor inmobiliario. Vamos a leer ahora a continuación el PowerPoint para que ustedes puedan entender y poder hacer como un repaso general de toda la clase que dimos, de los elementos internos, los elementos externos y el FOS y el FOT, que repito es un tema fundamental que un tasador no podría desconocer qué significa eso y cómo deducir aplicando la fórmula correspondiente del FOS y del FOT de un lote.
Les voy a decir ahora una obviedad, pero para que ustedes puedan entender. Obviamente el FOS y el FOT se va a estudiar en un lote que todavía no está edificado, ¿no es cierto? Es allí donde vamos a estudiar esto para saber cuál es la productividad que vamos a poder tener en este inmueble o en este lote que es nuestro objeto de estudio. Vamos 5 minutos, por favor, vamos a leer el PowerPoint, así vamos asimilando y hacemos luego unos ejercicios para poder interpretar bien lo que acabamos de explicar.
Bueno, yendo a lo prometido entonces con respecto al PowerPoint, que es como un repaso de todo lo dado en la clase de hoy, tenemos los factores o elementos intrínsecos o internos, ¿no es cierto? Que como ustedes recuerdan decíamos que son aquellos elementos que son inherentes al lote en sí, en cuestión que es nuestro objeto de estudio. Entonces, las medidas y proporciones decíamos que era uno de los elementos, las formas regulares e irregulares, el nivel, el suelo, el pavimento y las formas irregulares, es decir, las formas irregulares en sí. El otro elemento que tenemos son los factores o elementos extrínsecos que decíamos que son aquellos factores que no competen pura y exclusivamente a las características del inmueble, del lote en sí, sino que son todos aquellos elementos que circundan, ¿sí? Como ser la ubicación, la ciudad, el barrio o zona, la manzana, la cuadra, la ubicación del lote dentro de la cuadra, los factores positivos o negativos que podrían estar dentro o cerca de ese lote y la altimetría. Me parece, aclarado y hemos explicado bien cada uno de los factores, esto con ejemplos, ¿no es cierto?, que acabamos de dar en la clase. Luego lo que van a encontrar acá son un ejemplo de lo que sería un barrio o manzana, con las calles, con una manzana en sí, con las cuadras. Tenemos también, ya que estábamos hablando de lote o parcela, es la que van a utilizar muchos ustedes seguramente en la jerga o como elemento o vocabulario también técnico de nuestra materia. La palabra parcela proviene del francés parcelle y hace referencia a una porción de terreno que puede ser utilizada de diferentes formas. La palabra parcela se usa frecuentemente en el planeamiento urbanístico, es decir que podemos decir parcela, podemos decir lote o porción de terreno también, que estaríamos hablando de la misma o dirigiéndonos a la misma cosa. Luego de la parcela, aquí tienen otro ejemplo de lo que sería una plancheta catastral, ¿sí?, en el cual lo que está acá es delimitado por frente, por fondo, cada terreno que está comprendido en una manzana. Luego tenemos una plancheta de la Municipalidad de Córdoba donde establece un ejemplo, ¿no?, para que ustedes puedan entender la sección, la manzana, la circunscripción. Y luego lo que tenemos es la ordenanza número 8256, que es la que habla de la zonificación del suelo y es pura y exclusivamente de la normativa de Córdoba. Por ejemplo, acá en ocupación y edificación, lo que yo les explicaba hace un rato, que dice factor de ocupación máximo 70, factor de ocupación total máximo 2, altura máxima de edificación 12 metros, retiros de líneas de edificación de frente según artículo, número máximo de unidades de vivienda por parcela. Entonces, esto serían las características de una zona, de un lote que está ubicado en zona G3, que sería más o menos la zona de Ayacucho, para que ustedes tengan una idea, ¿no es cierto? Entonces, ustedes siempre van a tener que ir a esta ordenanza 8256 porque allí nos va a delimitar por cada zona de Córdoba cuál sería el FOS, cuál sería el FOD, cuál sería la altura máxima de edificación, los retiros de línea, todo lo que les estuve explicando hasta hace un momentito. Respecto a esto es lo que podemos decir que es FOS y FOD.
El FOS es el factor ocupacional del suelo o el factor ocupación del suelo, y el FOT es el factor ocupacional total para edificación en ese inmueble que es nuestro objeto de estudio. Si vamos a un ejemplo, decíamos que si un lote mide 450 metros cuadrados y un FOS es del 0,7% y el FOT es un 3%, vamos a multiplicar 450 por 0,7 y nos va a dar 315 metros cuadrados. A ver, puede estar individualizado el FOS y el FOT de estas, el FOS sobre todo, el FOT no, el FOT siempre va a ser 3, 2, 1, 5, un número entero, digamos, pero acá el FOS nos puede decir 0,7% o nos podría decir FOS 70%, ¿sí? De todas maneras sería lo mismo el resultado, ya que nos diga 0,7 o 70%. Vamos a suponer que el FOT es un 3, si multiplicamos 450 por 3, es decir, la superficie total del terreno por 3, nos da un resultado de 1.350 metros cuadrados. Pero acá, para que ustedes tengan en cuenta, yo les puse cuidado, se multiplica por la superficie total. 1.350 en total, no se suma al FOS. Esto como para que ustedes tengan como ayuda a memoria de lo que yo les expliqué hace un ratito en la clase. Acá tenemos un ejemplo en la periferia, en barrio Ayacucho, en la zona F3, el FOS sería el 60%, el FOT 1, eso es un ejemplo para que ustedes puedan ver, ¿no es cierto?, cómo sería la operación. Y por último, lo que tenemos acá es para practicar 3 ejemplos o 3 ejercicios, mejor dicho, para que ustedes puedan practicar. Aquí ya está el resultado, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es que ustedes mismos no se hagan trampas a sí mismos y que ustedes vean únicamente el ejercicio, y una vez que ustedes los hayan hecho solos, allí recién lo puedan cotejar con el resultado que ya está acá. Eso es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta. Bueno, hasta acá hemos llegado con esta clase, con la clase número 2. Ya en la clase número 3 les voy a solicitar que tengan tablas, la tabla de Fitti y Cervini, la tabla del Tribunal de Tasaciones, lógicamente una vez más la calculadora, porque vamos a ir de lleno a la tasación de un lote a través de homogeneizar, a través de cálculos y de fórmulas que se deban aplicar. Y teniendo antecedentes y comparables de la zona, ya vamos a ir a un caso muy, muy práctico de cómo llegar a la tasación de un lote. Así que espero que para la próxima tengan todos estos elementos que les va a ser necesarios para poder realizar el caso práctico que vamos a hacer, y espero haber sido clara nuevamente en esta segunda clase. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima clase otra vez, si Dios quiere. Muchísimas gracias.